Dice el refrán que después de la tormenta viene la calma, y en este caso, si nos asimos, si nos aferramos a la actualidad informativa de nuestra tierra, después de la calma, por la que estábamos lamentándonos los periodistas, presuntos informadores, que no paramos de decir y de quejarnos, no hay nada, qué raro está esto, con las elecciones fijadas el 24 de mayo y hay una tranquilidad brutal y una diferencia abismal respecto a otros comportamientos en otras etapas de la vida política de nuestra comunidad y de nuestro país, y de repente, bueno, pues se ha desparramado la actualidad y hay temas apasionantes, temas que tienen que ver con la vida interna de los partidos, con muchas preocupaciones, pero hay un tema esencial que será nuestro argumento de partida en el programa de hoy. Hablamos de sanidad para debatir de varios asuntos, pero de manera prioritaria, de manera inicial en la edición del Grillo de hoy, al que le damos por supuesto la bienvenida. Les saludamos en la sintonía televisiva de Canal 4 de Tenerife, la televisión de todo Tenerife. Pues vamos a hablar de sanidad con los siguientes invitados. Ani Marrero, Coalición Canaria. Buenas tardes. Asentamiento principal en Arafo, bienvenida. Saludamos también a Andrés Martínez, que debuta con nosotros, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arico. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Tripartito ahí, Tripartido, ¿no? Sí, tripartido. Alcalde del CCN, apoyo de Coalición Canaria y Partido Popular. Y Partido Popular, sí. ¿Cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Arico? La mayoría con 7 concejales, pero en este caso somos 8, que serían, en este caso, 5 de Coalición Canaria, 2 del CCN y 1 del Partido Popular. ¿Y cuántos son en total? En total somos 13 concejales. 13 concejales, bueno, está la cosa ahí, la tarta está interesante, ¿no? La verdad que sí. A ver, amigos para siempre, hasta la campaña electoral, supongo, ¿no? Antes de partíamos fuera de plató y hablábamos de eso, ¿no? De la incógnita política, no solo a nivel general, sino en algunos municipios como en Arico también, ¿no? Tiene que ser complicado eso de gobernar en tripartito y luego que unas, a ver cómo nos desmarcamos. ¿A quién me llevo al huerto, no? No, ¿A cuánto sale el concejal más o menos? Aplicando la ley de Don en aplicando Arico. La ley de Don. ¿Cuántos habitantes tiene Arico? Tenemos alrededor de 9.000, 9.200. 9.200. Entonces, ¿a cuánto sale? En la última legislatura estuvo el concejal a 230, 250 votos. Eso es casa por casa, ¿eh? Dígamelo a mí. Casa por casa y de manera apasionante, ¿no? Pero bueno, yo creo que se vive con ilusión. Yo por lo menos, y el grupo allí, pues nos gusta, ¿no? Acercarnos a la gente. Nuestra campaña y nuestro día a día, nuestro trabajo es ese, ¿no? Acercarnos a la gente puerta a puerta, en los barrios y en la calle, donde hay que estar. Ya. Ani, para como se le conoce. Da igual. Sí, y en Arafo gobierna el Partido Popular. Sí, el Partido Popular, después de la longeva vida política de Bueno, esto ha señor sido Calzadilla, como ¿no? una dinastía, es una continuación de una dinastía, porque realmente era el delfín que tenía Domingo Calzadilla, era un teniente alcalde, Juan José Leme, y bueno, era una herencia, pero más que herencia yo lo definiría como una dinastía. Pero bueno, ahí está Coalición Canaria trabajando, después ya de 3 legislaturas con esta. A ver, 3 legislaturas, no, perdón, 2 legislaturas, con esta sería, en estas próximas elecciones sería una tercera, o sea que me afianzo en ese tema y ahí vamos poco a poco con el proyecto nacionalista trabajando. Tenemos ya nuestro candidato presentado, con un grupo de gente en un municipio de 5.400 habitantes, que también es complicado. Y cuando decía el compañero con el tema de la ley DON, nosotros también aproximadamente, pasa que la ley DON es tan rara que lo que al compañero de Arico le daba 200 y pico, nosotros también, o sea, realmente... ¿Cuántos concejales nosotros necesitamos... la corporación? Son 13, Arafo, son 13, 7 tiene, entonces. sí, pero claro, la diferencia son 9.000 y nosotros somos 5.400, que ha bajado un poquito ahora con el tema. 5.400 habitantes. Si yo le decía que con 9.000 es esquina por esquina. Hombre, los pueblos chicos son infiernos grandes, y entonces habrá que... hay que ir casa por casa, tal, y más allí en Arafo, que la comunicación es bastante escasa, las redes sociales no funcionan mucho en determinadas zonas, y bueno, ahí vamos. Pero lo importante es eso, el paso a paso con la gente, el cuerpo a cuerpo, hablándoles. Nosotros hemos hecho un trabajo
la tan manida participación ciudadana, qué es lo que hay, qué es lo que podemos hacer, con qué podemos contar contigo, en fin, es un proyecto... Es complicado, pongo el caso de Arafo, en cualquier municipio en el que digamos que hay una hegemonía aplastante, la hegemonía de por sí ya resulta aplastante, pero una hegemonía casi... no contestada a través de los diferentes mandatos, plantar la semilla de cualquier otra formación política independiente, pero pasaba en el Puerto de la Cruz en los primeros mandatos, luego la historia cambia, los realejos, en diversos municipios, ¿no?, en los que unas siglas prácticamente siembran su semilla y que salga otro producto político bastante complicado, ¿no? Es que el miedo a lo desconocido existe, entonces donde ha estado un municipio 35 años, que se dice pronto, gobernando una misma persona, que yo siempre se lo decía a Domingo, digo, es que él tiene su libro, su novela de las noches, su bestseller, es el censo. O sea, es normal, controlabas allí la gente y sabías, respirabas... Pero si eres mal alcalde... No, pero si eres mal alcalde, aunque haya 300, o sea, al final te larga. Yo decía de Domingo Calzadilla, se presenta por el para allá y sale. Sí, pues sí. Y se presenta por... A mí me gustaría dejar claro una cosa, y no que le vaya a alabar la personalidad de Domingo Calzadilla, pero sí tengo que reconocer, y siempre lo he dicho, que Domingo hizo un trabajo excelente en Arafo, tanto cuando militaba en las famosas ATI, como cuando después se pasó al PP, hizo un excelente trabajo. Lo que sí era que ya se veía el desgaste, sobre todo en los últimos 12 años. Ya se veía un desgaste, ya se veía un trabajo que ya quedaba obsoleto, ¿no?, y casi periclitado, ¿no? Bien, pues reiteramos la bienvenida a Ani Marrero y a, muchas gracias. Y a Andrés Martínez, Coalición Canaria y Partido Popular, respectivamente, según lo acabamos de nombrar. Benito Codina, Centro Canario Nacionalista, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? De repente se desparramó, que decimos en Canarias, la actualidad, ¿no? Estaba eso está bien, ¿no? Había quietud, ¿no? Al final hay que darle un poquito de meneo al caldero para que ponga las papas no se queden en el fondo, ¿no? Entonces, bienvenido sea, sobre todo si eso ayuda a resolver los problemas de la gente. Porque si se queda exclusivamente en el debate partidista, mal asunto. Si, en definitiva, hablar de los distintos temas, como los que hoy has traído para ponerlos sobre la mesa, ayuda a que los representantes políticos tomen conciencia de ello, que a veces no lo hacen, y eso, en definitiva, favorece al conjunto de los ciudadanos, en este caso concreto de la isla de Tenerife, bienvenido sea. Sazonado, el caldero, con mucha sal. Agustín Herrera, Partido Socialista, muy buenas. Muy buena. Y mojo palmero. Bueno, ahora, claro, como debe ser. Mucho mojo palmero, está buenísimo. Y papas arrugadas. Y mojo palmero, ¿no? Está buenísimo, vamos. Me salió bordado. Vaya, te salió bien, ¿eh? A veces hasta me quiero un poquito. Agustín tiene un plato bueno. Sí, tiene un plato muy bueno. A ver el condumio este cómo sale. Sanidad. Sindicato Médico, Levi Cabrera, UGT, Federación de Servicios, convocatoria de huelga. Y no es un tema salarial, según aducen, y también respalda la iniciativa de los facultativos y de la gente del ámbito del personal sanitario, el Colegio de Médicos de Tenerife. Decía Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, y perdón por la expresión, pero fue literal en la radio, me la suda. Lo que digan los políticos, me la suda. Malsonante, ¿verdad? Igual le suda la gabardina, le suena lo que está, pero hasta el gorro. Y lo curioso que se aduce por parte de los convocantes de la huelga que no es una reivindicación de carácter salarial, de carácter económico, sino que están cansados de las condiciones laborales que están trabajando y sobre todo ponen en lisa, ponen en el escaparate argumental la defensa de los pacientes, la dignidad de los pacientes. Y esa cantinela que se ha escuchado en los últimos tiempos, yo creo que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales, iba a decir dogma de fe, pero no, es pilar fundamental en las reivindicaciones. El hecho de los colapsos, dicen que los colapsos no es la expresión adecuada, el hecho de las colas en urgencia, los picos en urgencia, el tren del dolor, las camillas y la gente, mientras, esto es real, mientras unos comen, otros al lado están haciendo sus necesidades. La gente mayor desnortada por las características de la edad, otros enfermos dolientes pues quejándose en voz alta, y es una situación indigna. Al final se han hartado, no encuentran eco, dicen los convocantes de la huelga, y van para adelante y van con todas. La huelga es sinónimo de fracaso
evidentemente, en la negociación. Afirmación de perogrullo, pero la verdad es que la sanidad en Canarias es una papa caliente, con mojo palmero, con mojo de las 7 islas, con los condimentos necesarios en los últimos años. Comenzamos. ¿Qué reflexión hacen en voz alta respecto al ya cabreo descomunal? Pasamos por Benito, del colectivo de los sanitarios. Hombre, yo en este caso, yo como profesional también del ámbito de la salud, sé que un profesional no se revela hasta el momento en el que ve que está en un callejón sin salida, que no es atendido, que al final todo queda en la cuita política y que ello deriva en una mala prestación de servicios y por lo tanto en el padecimiento de a quienes debes atender. Y hay que decir que a esta situación hemos llegado a través de dos grandes problemas. Por un lado, un problema de gestión y por un lado, un problema de financiación. El problema de gestión es que cuando se han diseñado, por ejemplo, ampliaciones de centros de servicios de urgencia, no se ha tenido en cuenta la evolución de la población, y en este caso estamos hablando del envejecimiento de la misma. Canarias era hasta hace 4 días la comunidad autónoma con un índice más pequeño de población mayor. ¿Qué ocurre? Que todo lo que es joven envejece y por lo tanto a día de hoy somos la comunidad autónoma que más rápidamente envejece. Por lo tanto, aquello que fue diseñado hace apenas 10 años a día de hoy no funciona. Eso es mala planificación. En segundo lugar, todos sabemos que hay determinados picos, sobre todo por nuestras condiciones climatológicas. Se suma por un lado la calima y por otro lado tenemos estos episodios de frío, en un momento determinado problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Bueno, pues no hay un plan de urgencias en Canarias y eso hace que en ese momento en el que debas prestar atención no damos avío. ¿Qué ocurre? Que es necesario que uno tenga presente eso para tener sobre todo la dotación de recursos humanos para poder hacer frente a esa situación. En tercer lugar, el problema de financiación. Financiación supone que esta mañana leía las declaraciones del presidente del Partido Popular de Tenerife, Manuel Domínguez, y yo mañana precisamente salgo con unas en las que digo que hay que tener cuidado cuando se escupe hacia el cielo porque te puede caer en la cara, ¿no? Y es que no puedes decir que el Hospital del Norte es una mentira, porque en definitiva quien ha ayudado a que eso sea una mentira son los más de 2.000 millones de déficit financiero que el Gobierno de la Nación, producto de los recortes o lo que sea, pero es verdad que son más de 2.000 millones que han repercutido en dos ámbitos. En primer lugar, en el equipamiento y en segundo lugar, en las dotaciones de recursos humanos. Por lo tanto, ¿qué supone eso? Que al final los gobiernos, en este caso gobiernos autonómicos, tienen que establecer prioridades. Y si tú dices que tienes recursos limitados, porque todos los recursos son limitados, no te lo gastes en otra cosa e inviértelo en aquello que va a ser perentorio y que la gente te va a reclamar, y es una atención de salud. Siempre se dice eufemísticamente que la salud es lo primero. Bueno, pero si es lo primero, tiene que ser lo primero para el que padece y también para el que tiene que atender al que padece. Y en este caso, fundamentalmente, al que gestiona a quienes deben atender al que padece. Por lo tanto, entiendo absolutamente justificada que los profesionales sanitarios se rebelen y que estén hartos de que se tiren la pelota unos a otros y que digan que y tú más, y en definitiva ellos sean los que día a día, a pie de obra, como tú apuntabas, tengan que dar explicaciones a aquella persona que está en una camilla o en una silla de ruedas esperando a ver si queda libre una cama para poder ser atendido o quirúrgicamente intervenido. Agustín. Bueno, yo como profesional de la sanidad también que he sido, fui jefe de Sanidad Exterior de la delegación del Gobierno. Trabajé en aquella época para el Ministerio de Sanidad y Consumo. Y realmente sí que conozco la realidad de los profesionales sanitarios, que son unos excelentes profesionales, todos los técnicos. Y voy a contar una anécdota, porque es lo que yo he vivido y creo que explica un poco este tema, y que al final explicaré que se trata de voluntad política y realmente, es decir, pero voluntad política desde el Gobierno de España, que ahora mismo está el PP, hasta voluntad política del Gobierno de Canarias. En una circunstancia de recortes igualmente, es decir, no había oferta pública de empleo, los funcionarios no cubrían las plazas que yo tenía, tanto de médico como de farmacéutico, como veterinarios que inspeccionaban mercancía en el puerto. Era una unidad de la delegación del Gobierno que hacía inspección de mercancía, hacía control de drogas, análisis de drogas, que son lo que incauta los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también había el Centro de Vacunación Internacional, que yo creo que todo el mundo conoce, porque ¿quién no se ha puesto una vacuna en el Centro de Vacunación Internacional ahí en la Rambla, ¿no? Bueno, pues en Santa Cruz. Bueno, pues en un momento determinado me quedé sin médicos, porque pidieron traslado, se fueron y no se cubrieron las plazas. Me quedé sin farmacéuticos, porque no se cubrían las plazas, y me quedé con un veterinario para controlar un puerto y 2 aeropuertos, uno de ellos internacionales.
Esa es la situación. Es decir, cuando se deja degradar esa situación, al final, quien paga el pato, primero son los técnicos, pero luego son los ciudadanos. Porque cuando yo tenía que certificar como jefe de la dependencia una vacuna de fiebre amarilla que era preceptiva para que un empresario canario viajase a África a hacer negocio, tenía que mandarlo a la clínica Parque, que ese señor pagase su vacuna, y yo firmaba con un certificado del médico de urgencias, con el cual llegamos a un acuerdo con una clínica de aquí de Santa Cruz para poder que ese empresario canario y ese ciudadano pudiera ir a África. ¿A qué es debido esto? Recortes. No hay voluntad política de solucionar esos recortes, no se cubren las plazas. En este caso pasa lo mismo. Ha habido un recorte en la sanidad impresionante por parte del Estado y Canarias no está bien financiada, pero no lo está ni por el PSOE ni por el PP. Por lo tanto, aquí que nadie se esconda. Que nadie se esconda, yo no me escondo, porque yo eso lo he vivido. Y por lo tanto, yo a lo que aspiro y lo que quiero es que, hombre, ya que los profesionales han salido y han dicho que les da igual, a mí me parece de todas maneras excesivas las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de hoy, sinceramente, porque dijo exactamente que le importaba un pito y lo otro, ¿no? Entonces, hombre, realmente, vamos a ver, estamos en proceso preelectoral. Yo entiendo que, bueno, que es el momento, posiblemente a nivel político, para hacer estas reivindicaciones, pero yo creo que eso había que haberlo hecho antes. Y había que haberlo hecho antes, hace unos meses, y haber sacado a la palestra que efectivamente los profesionales de la sanidad en este momento están haciendo una labor impresionante, que yo apoyo, y que hay que solucionar este problema de una maldita vez. Ani, ¿tu opinión? Yo, ante todo, Consejería de Coalición Canaria, lo tengo listo muy difícil porque, pero bueno, yo voy a hablar aquí como persona, que usuaria sí, por supuesto, una broma. de la sanidad canaria, ¿no? A mí, primero, el apoyo total y absoluto a todo el personal sanitario, porque me consta que están haciendo un trabajo, vamos, inhumano, prácticamente están trabajando haciendo más horas de las que les corresponde. Yo contaba una anécdota el otro día que a una persona, a un compañero de trabajo, se le había cortado 2 dedos y no tenía el médico, el cirujano que tenía que hacerle otra vez perdonen, a lo mejor el implante, había terminado su turno y se tenía que marchar para su casa. Entonces esta persona tuvieron que meterla en un avión y hacérselo en Sevilla. Entonces eso a mí me indigna, porque ¿cómo vamos a tener un solo cirujano? Pues es verdad que el cirujano estaría cansado, estaría trabajando mucho tiempo. Y lo que decía Benito, o sea, lo primero son los ciudadanos, pero también hay que pensar en todo ese personal sanitario que lo está dando al 100%, más del 100%, lo está dando. Entonces, ¿dónde falla? ¿En la bolsa, en el dinero? Pues se quita de unas cosas y se pone de otras. O sea, lo que no podemos es quitarnos, cortar en educación y cortar en sanidad, que son los dos principios, desde mi modesto punto de vista, fuertes para una sociedad bien cohesionada y que podamos tirar para adelante. Andrés. Sumarme a lo que los compañeros ya han comentado. Lo que es lamentable es llegar a la situación que se ha llegado con respecto al colectivo de sanitarios y me sorprende gratamente, no es que lo dude, que haya una convocatoria de manifestación no ya por sus condiciones laborales, sino por un ejercicio de solidaridad con esos pacientes que están y que carecen de los medios que entienden los especialistas. Y bueno, aquí Codina y Agustín, como más entendidos de la materia, ya lo han dejado claro. Y añadir a lo que comentaba Codina, por las distintas situaciones que se han dado y que nunca mejor dicho, y en materia de medicina, está más que diagnosticado el problema que existe en la sanidad canaria y no entiendo cómo es posible llegar a estos extremos. Comentaba antes Benito de esa demanda por ese envejecimiento de nuestra población, los recortes no solo del gobierno estatal, por la situación que se ha generado y que no voy a entrar en materia, y sobre todo yo creo que por parte del gobierno autónomo de no saber priorizar, como bien decía Ani, de que son derechos fundamentales,
de que corresponden al estado de bienestar, lo que es la educación y en este caso la sanidad, y a eso añadir que tiene que existir no solo esa prioridad en cuanto a sanidad, sino que también tenemos que darnos cuenta de que no existe, como bien comentaba Benito, planificación y organización, que quizás estamos hablando de medios cuando realmente con una buena planificación y organización quizás se pudiesen ver evitado todas estas cosas. Y yo añadiría a lo que comentaba Benito algo que también está pasando y que ni siquiera lo han tenido en cuenta, que es el capital humano de sanidad que se está marchando. Exacto. Y que eso está provocando una carencia en cuanto a medios humanos en nuestro centro sanitario. Es decir, pero si arguyen que no hay dinero para contratarlo, la sangría no la puedes parar. Sí. Y por contra, lo que llama la atención, tanto en materia sanitaria como en el ámbito de las políticas sociales del Gobierno de Canarias, es que, por ejemplo, la oposición, el Partido Popular, habla de falta de capacidad de gestión. Que a mí eso sí, verdad, me resulta preocupante, porque tú puedes decir, esto es un desastre por esto y tal, pero hay una coincidencia incluso con ciertos sindicatos muy arraigados, muy enraizados en el ámbito sanitario, que dicen, es un problema de gestión, principalmente atendiendo al asunto, a la problemática de la urgencia. Y ahí sí me preocupa, porque estamos hablando de capacidades o incapacidades, de ineficiencia e ineficacia. Es que eso es a lo que voy, Juan Carlos. Y pongo otro argumento sobre la mesa, al hilo del tema sanitario, y es que en el ámbito de las políticas sociales, ayer Fernando Clavijo, y después hablaremos de la parte del entramado político que subyace en el enfrentamiento con el gobierno de Paulino Rivero, venía a decir, el dinero no sobra precisamente, pero el que tenemos no lo hemos sabido manejar. Y eso te lo dice un señor que es candidato por Coalición Canaria a la presidencia del gobierno regional. Después ya nos recreamos en el mojo a lo que nos gusta la política y esto por qué es y tal, y sacamos aquí la brocha y untamos. Pero te hace que pensar que tú dices, de acuerdo, porque él en su discurso no falta también esa argumentación fija del gobierno canario mirando a Madrid, y con razón, en muchísimos temas de la falta de financiación, la falta de sensibilidad con las singularidades, peculiaridades, con una comunidad depauperada como la nuestra, pero que te digan, es que hay dinero, pero es que la gestión ha sido nefasta, al margen de que haya ahora que haya que descentralizar, pasar competencias a los cabildos, a los ayuntamientos que están más en la línea de infantería, más próximas a los ciudadanos, pero que te digan, gestión en materia de colapso o de, digamos, sobrecarga de las urgencias. Falta de gestión, resolución en la sanidad y falta de gestión, de habilidad, de diligencia en el ámbito de las políticas sociales. Esto dice, ¿qué está pasando aquí? Sí, además hay un hecho que a veces se nos olvida cuando se nos habla de los recursos, etcétera. Hay un detalle que es brutal. Hay 300.000 pólizas de sanidad privadas en las islas, que son personas, en su gran parte, que tienen también derecho a la sanidad pública. Ustedes plantéense qué ocurriría si esos 300.000 usuarios dijeran, yo me voy a volcar a la sanidad pública. ¿Cómo haríamos frente a esa superpoblación? Quiero decir, si menos 300.000 no somos capaces de gestionar los recursos que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos desde el otro punto de vista? Y pongo un ejemplo muy sencillo de gestión que tiene que ver precisamente con un problema que has puesto sobre la mesa, el de las urgencias sanitarias, que parece que es el que más ha llamado la atención. Hay un dato que es brutal. El 90% prácticamente de los casos que acuden a las urgencias extrahospitalarias acuden fundamentalmente a los 2 centros sanitarios de referencia. Bueno, a mí no me digas, la gente tiene derecho a decidir, pero hay un problema básicamente de información, hay un problema de conocimiento, hay un problema de gestión, porque en definitiva todo lo que es la red de centros de salud y sus servicios de urgencia adheridos no funcionan. Por lo tanto, ya digo, yo que trabajo fundamentalmente con gente mayor, puedo asegurar que 9 de cada 10 con los que trabajo, yo les pregunto si van a su centro de salud y ni saben que existe el servicio ese. Directamente ellos se van al hospital. Como cuando
Cuando yo era padre... ¿Tú crees, verdad, Benito, la sobrecarga y la situación de marasmo o de sobrecarga que se produce en urgencia es porque la gente no pasa... En gran parte. Vamos a ver. En gran parte. Yo te voy a dar el nombre propio. Un cólico nefrítico. Uh-huh. A mí me atendieron de manera fenomenal en las urgencias de mi municipio, en el Puerto de la Cruz. Unos profesionales exquisitos, ellas y ellos. Pero si yo tengo ya, es el 5º cólico nefrítico, no te quiero ni contar. Y yo allí ya estoy avisado que tengo el riñón tocado por las oclusiones que producen las piedras, y lo que me pueden detectar es, tiene sangre en la orina, por lo tanto ponle la buscapina y los demás abuchazos, pero yo tengo el riñón tocado, ya la siguiente que voy a urgencias, no voy al centro de salud, que no tiene el dispositivo para saber si mis indicadores renales son los correctos, entonces voy al hospital. Te doy la razón, pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, haya centros de urgencia, hay centros de urgencia que no pueden hacer diagnóstico por imagen, porque no tienen la aparatología para ello y tienen que remitirlos directamente a los centros de referencia. Eso es lo que no puede ser. Si tú tienes unos servicios de urgencia descentralizados en los centros de salud, dótalos del equipamiento básico para poder hacer un diagnóstico primario al menos, ¿no? Pero un problema ya digo, sí, eso, apoyo, básicamente esa es la historia. De apoyo a la atención primaria, hay una atención primaria, una atención especializada, y luego tenemos las urgencias. Evidentemente, lo que decía Benito, es decir, lo que no puede ser es que el 90% de los casos que terminan en urgencia sean casos que se pueden atender en la atención primaria. Atención primaria o simplemente en un centro de atención primaria de urgencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es potenciar. Siempre ha habido un problema de coordinación entre la atención primaria y la atención especializada. Y todo el mundo conoce eso. Todo el mundo que ha estado en el entramado sanitario lo conoce perfectamente. También todo el mundo conoce que en el Hospital del Norte, las instalaciones que hay en el Hospital del Norte no reúnen las condiciones físicas, de estructura. No estamos hablando ni de equipamiento, ni de personal, ni de nada. Simplemente la organización de esas física de esas urgencias. Y por lo tanto, lo que hay que tomar decisiones y no esperar a que haya picos de epidemia, pues de gripe, que se junta todo y al final acaba todo en urgencia. Yo creo que hace falta una política de información, una política de explicarle a la ciudadanía que hay centros de atención primaria, que potenciar la atención primaria, darle prestigio, porque ese es el problema. O sea, lo que no puede ser es que un médico de atención primaria tenga que atender 60 pacientes. Es decir, es que eso es lo que no puede ser. Por lo tanto, hay que cambiar el chip y dotar y... Un momento. No quiero dejar el tema de la financiación, porque aquí nadie se va a ir de rositas. El gobierno de España ha hecho un recorte absoluto, el gobierno del PP absoluto en temas sanitarios. La financiación de la sanidad en Canarias, bueno, es que ha sido penosa. Y el gobierno de Canarias, efectivamente, ha hecho los esfuerzos que ha podido para dotar esa financiación. Pero yo les pongo sobre la mesa más casos, es decir, cosas que están en el régimen económico y fiscal de Canarias, como son los convenios especiales de carretera, el convenio de empleo, 42 millones de euros. Hombre, por favor, 42 millones de euros que ha dejado de ingresar la tesorería del gobierno de Canarias porque el Estado no lo ha dado. Entonces, cada cosa en su sitio, es decir, cada problema en su sitio. El Estado ha tenido responsabilidad en esto porque no solo hay problemas en las urgencias de Canarias, sino también en otras comunidades autónomas. No se lo pongan difícil, Andrés, ¿no? Porque no, para mí no. Pero que Rajoy en su discurso, respondiendo al anagrama, haya, digamos, situado de manera principal como el logro respecto a todo lo que se comprometió con Canarias en la sesión de investidura. Mira que prometió, ¿eh? Y yo digo, bueno, pues mira, qué alegría, qué sensibilidad con esta comunidad, y lo sitúe en la subvención al transporte. Mire, yo soy español, sea por sabida que la compensación no, el facilitarme el transporte como cualquier ciudadano del Estado español, que ya luego hemos hablado aquí en otros grillos, en otra edición del grillo, hemos estado trinando, nunca mejor dicho, como canarios, por el coste de los billetes, ¿no? El tema de la financiación en materia sanitaria es complicado, porque es que después de la gran paradoja, el PSOE en la oposición, la deuda histórica, la deuda famosa y no tal. Y es que no quieren hablarlo, que me aburro. Gobierna el PP y sale el PSOE diciendo de la deuda sanitaria. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero es que vamos a ver, estamos hablando de efectivamente una deuda sanitaria, pero es que lo que yo estoy planteando es que hay un régimen económico fiscal que reconoce unas peculiaridades específicas que nos acerca al continente y acaban con la subvención en el transporte, las tasas aéreas, el tema del convenio de carreteras, el plan de empleo, sigo
sigo. Es decir, es que... Y gracias al Cabildo de Tenerife, que va... Por alusiones... No, y no quiero... Para aludirte más, me ha cogido un plano mirando para el móvil, es que tengo un sistema de comunicación con mis compañeros que están en la planta superior de realización. No estoy jugando al... ¿Cómo se llama eso? Al Candy Crush. Y me tocan del Facebook las narices. Mira, que no me manden más Candy Crush de eso, ni Candy, ni Carmita, ni la hermana, ni la prima hermana. La serie de Villalobos, una crack, ¿eh? El presidente ahí diciendo que España va bien. España va tan bien y tan... A mí lo que me asombró fue que tuviera capacidad. Es un ejemplo de la mujer se puso a jugar ahí. Es un ejemplo de capacidad de poder hacer varias cosas a la vez, ¿no? Creo que sin te ha tocado ofender hablar... al compañero, pero a mí lo que me asombró fue la capacidad que tiene ella para jugar al Candy. Pues no me lo esperaba, la verdad que me sorprendió enormemente. Atender ahí a su Y labor atender. en el Congreso. Es que no sé ni cómo es el Candy Crush. No, yo lo he visto, pero no... Invíteme a jugar al teto. Pero al Candy Crush no. Una broma, ¿eh? Pero, por favor, en la secuencia, yo vi la foto. Hoy salía El Mundo, no sé si te fijaste, El Mundo que tenía esas gafas, le pusieron un montaje con las gafas estas de la realidad virtual y era espectacular, la verdad. A eso sí te gusta El Mundo, ¿no? Sí, no... De nuevo todo eso, malditos que nos mancan. Eso no es una hay que campaña leerlo todo. De la trama y tal. Castañeda, hay que leerlo todo. Claro. Y después pasa la serie. No, yo quería, es que nombraste un tema que yo en ese tema estoy muy sensible, quizás a lo mejor me salte, pero bueno, ahí también, que son el tema del transporte, ¿no? Yo estoy R con los dichosos certificados de residencia, porque no funciona, Juan Carlos, es que no funciona. El sistema SARA no funciona para nada. Entonces yo, casualmente, que tengo que ir y venir al aeropuerto, porque tengo que llevar a mis hijos, cuando no mi marido, etcétera, yo veo allí, a día de hoy, gente que se queda sin poder coger el avión, porque en los cruces de datos del sistema SARA, la compañía, cuando tú virtualmente metes el dato, si no le pones un acento o te equivocas y pones una mayúscula con una minúscula, estoy dando datos que me dieron las compañías aéreas. Me la dio... Yo mismo lo padezco. Ahora yo vuelo la semana que viene y no... Generalmente no tengo que presentarlo porque entonces nosotros los canarios que somos de tercera, de cuarta categoría, pero ¿qué estamos? si se cae el sistema... No, de eso nada. Te estoy hablando de hace unos cuantos días, ¿eh? No, o sea, creo que entró en vigor. No, tienes que llevarlo. Sí, pero no funciona. Los cruces de datos, lo que yo no sabía es que lo normal, si estás, digamos, combinado a viajar, si no estás y no puedes salir, cuando vas a comprar el billete, no tienes el asiento reservado, aún pagando no sale. Exactamente. Y bueno, ni pagando ni para los rodeos ni para la infraestructura, no sale. Esto es una tomadura que de al pelo. final tienes que ponerte a ver cuándo puedes salir. Sí. O se cae a mí me ha pasado, ya digo, antes de ayer que iba a facturar para un vuelo que tengo el lunes. Casi nunca he tenido problema, en alguna ocasión sí, pero justo me notifican que se les cayó. Cuando ellos hacen la verificación, o sea, cuando tú compras el billete, en ese momento envían tus datos al ministerio y ese sistema, el SARA, confirma tu pertenencia o no a un determinado padrón del municipio que indicas, ¿no? Si se cae el sistema en ese momento, como a mí me ocurrió, no apareces y ya no tienes posibilidad de volver a plantearlo. Quiero decir, ya has perdido tu oportunidad, lo cual quiere decir que yo voy a pasar como un indocumentado por el aeropuerto, porque no han sido capaces de acreditarlo, no por un problema, ya digo, de empadronamiento, ni tan siquiera de mi municipio de pertenencia, sino porque el sistema se ha caído. O sea, quiero decir, esto en el siglo XXI, ¿no? Con las grandes tecnologías todavía estamos en plan chichinabo, porque vamos a enviar a los dentro de hombres poco a los veo Marte yo con el archivo de papel historia. verificando. Es un poco cutre, la verdad, hay que reconocerlo. Es que después viene una gran paradoja. Hay corporaciones que, gracias a Dios, a través del sistema telemático, a través de internet, para que la gente lo comprenda y tal, te ofrecen sacar el certificado, pero después tú dices, pues ¿para qué quiero esto si luego se cae el sistema y no es operativo? O hay un acento que no pusiste. Y que tenga un carnet carnet digital con un chip que sirva hasta para el perro que no se pierda. Claro, entonces mira, gente que tiene que ir a tratamientos para la península, gente, o sea, todos los que nos movemos entre las islas, quizás en las islas a lo mejor ahí sí los desconozco porque yo los desplazamientos sean a la península, ¿no? Pero los demás es que te quedas ahí con gente que tú le ves, ¿y ahora qué hago? Es que el certificado no lo traje porque me dijeron, yo lo vi en el periódico que ya lo quedaba, y no, se quedan en tierra, señores, se quedan en tierra. Es verdad, yo siempre digo que el sistema lo hace mejor o peor las personas que estamos, pues bueno, cada uno en nuestras determinadas funciones. Yo recuerdo que en algunos casos ir al aeropuerto
y donde unos te pedían el certificado de viaje, otros no te lo pedían, y te quedabas con el certificado que tú decías, bueno, pero ¿para qué me he sacado yo el certificado? Perdón, pero eso no pasa. Yo me considero yo diría que africano, por la proximidad geográfica, porque eso para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o para Baleares no ocurre. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es, vamos a ver, yo pago impuestos. Y mis impuestos, que yo sepa, son los mismos, más allá de lo que sean los beneficios fiscales que podamos tener por nuestra situación especial, son los mismos que los que pagan ciudadanos de cualquier otro lugar de este territorio común que llamamos España. ¿Por qué yo tengo que acreditar mi identidad de una manera especial de lo que hacen otros que también viven, por llamarlo así, en ultramar, ¿no? Como estoy poniendo los tres ejemplos? Eso es lo que a mí me enerva. Quiero decir, al final parece que haya ciudadanos de primera y de segunda, y eso no puede ser. Es decir, eso por principio no puede ser, porque entonces a partir de ahí nos podemos plantear cualquier tipo de hito soberanista y no puedes cuestionarlo, porque al final tú eres el que me desprecia, no soy yo el que impulsa ese movimiento. O sea, eso no puede ser. Por lo tanto, yo creo que un gobierno, sobre todo un gobierno de una nación, lo que tiene que procurar es la igualdad. La igualdad de derechos, también de deberes. Que de deberes no te preocupes, que no te desvías ni un pelo, pero la de derechos. Entonces, en ese sentido, que a nosotros, ya digo, se nos discrimine, se nos marque por el hecho de residir en Canarias, eso es feo, es feísimo, porque yo no lo veo en ningún otro sitio. Y a partir de ahí hemos de reclamarlo y tenemos todo el derecho para hacerlo. Hombre, el problema que hubo es que las primeras medidas que se adoptaron, yo recuerdo que fue la supresión de la bonificación de las tasas aéreas y el tema del certificado de residencia. Y eso surge porque supuestamente había problemas de falsificación de certificados, etcétera, etcétera. Y había una denuncia de una empresa... Pero los culpables somos nosotros. No es la empresa que haya utilizado eso. Los presuntos culpables somos nosotros. Claro, la cuestión es que había, como dice Agustín... Era una compañía... Eso es como el canon digital. Como usted puede llegar a utilizar un soporte informático para era una compañía hacer plagio, le voy a cargar un canon. ¿Cómo que es eso? Hágalo usted, aquel que lo vaya a llevar, lo haya llevado a cabo, pero no a mí. Al final, eso quedó en agua de borraja. Aquí nadie ha sancionado a nadie porque la empresa no fue sancionada, ni se le ha abierto expediente ni nada, y quien ha pagado el pato efectivamente somos nosotros. Se le iba a abrir el expediente, somos nosotros, y eso es lo que no es lógico. Tema de asuntos sociales, llamativo lo que decíamos respecto a las afirmaciones de Fernando Clavijo, pero además en un foro sobre el estado social de Canarias, en el caso tengo que decirlo, con permiso de la audiencia organizado por la cadena SER, se abordaba el asunto. El ponente era, van a ser los ponentes de esta jornada, foro social, para analizar cómo está el aspecto social en nuestra comunidad. Van a ser ponentes todos los candidatos que quieran serlo en esa sintonía, candidatos a la presidencia del gobierno regional, pero al margen de la rajada de Fernando Clavijo es que ibas pasando colectivos, plataformas vecinales, ONG, colectivos de afectados de otra índole, y todo el mundo reconoce que el sistema no funciona, el sistema asistencial, las políticas sociales del gobierno. Incluido nuestro candidato. Sí. O sea, es que quien rompió ayer la lanza, el Banot, por darle un gusto nacionalista, le honra, es Fernando Clavijo, ¿no? Sí, sí. Que por cierto, que Paulino Rivero, irónicamente, le ha respondido lo siguiente, a renglón seguido. Leí el teletipo y me dio la impresión de que hablaba Asier Antona del Partido Popular, no alguien de Coalición Canaria. La verdad que en la réplica estuvo bien Rivero. Pues nada. Nuestro candidato Fernando Clavijo, aparte de conocerle, claro, evidentemente conocerle, pero es un hombre valiente, es un compañero fuerte y le honra esa... reconocer lo que está bien y lo que está mal. En este caso ha reconocido que se ha hecho mal, tú me lo estabas comentando, ¿no? Y la verdad que ha sido unas declaraciones, insisto, valientes, unas declaraciones fuertes, pero ahí es donde queremos que la ciudadanía vea el cambio que se está produciendo de Coalición Canaria a nivel interno para exteriorizarlo. O sea, pero mira, dos sindicalistas que están hablando de educación, porque evidentemente la educación y el Estado social son un todo, forman parte del mismo entramado, decían, es que yo no me lo creo. O sea, oye, ustedes no son nuevos. Y decía, no, educación, Clavijo, ¿qué dice? No, que la Consejería de Educación no es nuestra. Digo, ahora no, pero Coalición Canaria prácticamente no es nueva en las líderes gubernamentales.
¿Cómo se puede vender la ruptura respecto a las anteriores etapas cuando han estado cogidos de la mano Coalición Canaria y el Partido Pero Popular, bueno, ¿no? de eso me lo pone difícil, No, Juan no, Carlos. pues no, muy fácil. Yo no tengo que ver nada con Zapatero, me llamo Rubalcabano, mire, tampoco tengo que ver nada. Sí, no, No, usted sí está, sí, usted sí está. no, Yo me llamo hombre, Pedro es que la Sánchez. salida... No tengo que ver nada con Zapatero. Lo fácil es decir eso, yo no tengo nada que ver con lo anterior, ¿no? Pero sí, yo me quedo con que reconocemos los errores, Juan Carlos, y que en esto Fernando lo está reconociendo. Se ha rodeado de un equipo de gente buena, válida y que va a sacar este proyecto nacionalista hacia adelante, ¿sabes? Y qué mejor en una campaña reconocer los errores. No va, yo voy a hacer, no, voy reconociendo los errores y voy a trabajar para reconstruir otra vez y ponernos, reconstruir Canarias y ponerla donde teníamos que estar, evidentemente. Yo creo que la capacidad de Coalición Canaria para estar 20 y tantos años gobernando y ahora presentar un candidato que reconozca los errores y ya está, es decir, pero es que hay situaciones que efectivamente vienen de antes. A nosotros nos ha tocado pactar con Coalición Canaria en esta última legislatura, una legislatura que ha sido con la crisis encima, con lo cual creo que hemos sido socios de gobierno que hemos contribuido en un pacto de gobierno firmado y que se ha cumplido. Y realmente se ha hecho pues lo que se ha podido con la crisis y con la falta de financiación que ha habido, ¿no? Pero yo, efectivamente, a mí me parece que todo el mundo sabe lo que está pasando, es decir, hay un presidente que sale y un candidato que le ganó unas elecciones internas y que tiene que hacer lo que está haciendo, evidentemente, ¿no? Es decir, pues asumir lo bueno que haya podido hacer el gobierno y pedir disculpas por lo que no ha hecho. Yo eso lo entiendo, pero yo sinceramente creo que hay temas en donde hay que ver que ha habido un partido, Coalición Canaria, que lleva 20 y tantos años gobernando con acuerdos con el PP fundamentalmente, porque nosotros hemos estado en la última legislatura y ha habido cosas que hemos puesto las bases de que las cosas esenciales había que mantenerlas. Y ahí está, como dicen que no lo lleva a Coalición, sino que lo llega al PSOE, pues ahí tenemos educación. En educación se han mantenido los profesores interinos, no ha habido despidos, se ha mantenido la plantilla, se han aumentado en 15.000 las plazas de formación profesional, apostando claramente por la formación profesional. Efectivamente, las universidades hubiéramos querido financiarlas mucho más, pero no se ha podido. Y realmente yo creo que se ha hecho una apuesta por la educación, porque entendemos que eso hay que apostar por ella, porque eso es conocimiento y eso es lo único que nos va a sacar de un montón de canarios que no tienen los niveles de estudios que tenían que tener, porque ha habido una tasa de abandono escolar elevadísima que hemos disminuido. Teníamos tasas de abandono escolar del 30 y tantos % y este año hemos bajado casi al 27-28% de abandono escolar temprano. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho en esta última etapa, con Coalición Canaria, se ha hecho, creo, una labor, la que se podía hacer. Evidentemente hay problemas como, por ejemplo, la sanidad o hay problemas como los servicios sociales. Quiero decir que el presupuesto del Gobierno de Canarias para la PSI era un presupuesto, creo recordar, de 5 millones de euros y en este momento 28 millones de euros. Es decir, se ha hecho un esfuerzo financiero importante. Teniendo en cuenta, además, que el Estado, por ejemplo, en políticas activas de empleo, los 76 millones de euros que nos tenía que haber pagado a primeros del año 2014, lo ha ingresado en enero del 2015. Es decir, que esos 76 millones... Por eso lo tiene que saber la gente. Esos 76 millones que teníamos que haber gestionado a lo largo del año 2014, el Gobierno de España lo ha pagado y lo ha depositado en enero del 2015. Por lo tanto, aquí cada palo que aguante su vela, porque realmente lo que no podemos hacer es estar tirando de otras partidas para ejecutar los proyectos que tienen que ver fundamentalmente con la sanidad, con los servicios sociales y con el empleo. Es curioso, si me permite, elementos tan coincidentes con la sanidad y tiene que ver básicamente nuevamente con el tema de la gestión. Porque mira, los dos grandes problemas que hay en el ámbito que se citan, hay muchos más, pero que se citan en el ámbito de los servicios sociales, de la atención social, es la dependencia y la prestación canaria de inserción, la atención a las personas susceptibles de encontrarse en situación de marginalidad o desintegración, etc. Bueno, en el caso de la dependencia, lo que no puede ser es que en su día, cuando se pone en marcha todo lo que es el mecanismo de la dependencia, se lo quede el Gobierno de Canarias por tener más cuota de poder, para poder controlar, cuando tenemos una serie de servicios especializados
que son los que están en manos de los cabildos, ¿vale? Que son los más adecuados para que gestionen eso junto con los ayuntamientos. Y a día de hoy hay una absoluta desconexión, lo digo porque trabajo con trabajadores y trabajadoras sociales, hay una absoluta desconexión entre lo que es el mecanismo de base que tiene que evaluar los distintos casos, que son los trabajadores sociales de los distintos ayuntamientos, y el propio Gobierno de Canarias. Y que el problema de gestión hace que una persona, desde que solicita ser evaluado para la dependencia, hasta que no es llevado a cabo esa evaluación, transcurre más de un año. Básicamente por esa desconexión, porque no hay un mecanismo de coordinación adecuado. Y hablamos de la prestación canaria de inserción, 28 millones. Comunidad autónoma prácticamente con los mismos habitantes que nosotros, País Vasco, 150 millones. No es que sea el doble, 150 millones. Es que de la ley canaria de... al que le respetan su fuero. Claro, pero más allá de... No se atreven a meterse pero con más el allá País de Vasco, eso, claro. pero más allá de eso, claro. En el País Vasco hay una ley de integración social, ¿vale?, que correspondería con la ley que regula nuestra prestación canaria de inserción, que potencia muchísimo lo que son los programas de inserción social. En Canarias, de nuestra legislación, que si no recuerdo mal, esa ley tiene en torno a unos 40 artículos, ¿vale?, prácticamente el 90% tienen que ver con el pago de la cantidad compensatoria para que esa persona salga adelante. Y no ha habido si no política de recuerda mal, fiscalización, esa es la idea. claro. La contrapartida. Y más allá de eso, lo importante para esa persona no es que le des el pescado, sino darle la caña. El otro día estaba viendo unas estadísticas que eran demoledoras. Exclusivamente el 5% de las personas que estaban dentro de esos programas de apoyo básico se incorporaban luego en los programas de integración laboral. Y de eso, prácticamente el 10% luego permanecían en sus puestos de trabajo, porque la mayoría de ellos eran contratados por administraciones públicas para hacer tareas que son propias de los servicios de mantenimiento de las administraciones públicas. ¿Quiere eso decir que esas personas tienen la posibilidad de ser contratados? Cero. Porque quienes crean empleo a día de hoy, y antes también, pero más a día de hoy, son básicamente los pequeños empresarios, las micropymes, etcétera, etcétera. Que a mí me contrate el ayuntamiento de Arico, o de Arafo, o el ayuntamiento de Candelaria, o cualquiera de la isla, no me sirve de nada para mantener un jardín, para limpiar la fachada de una casa, o para arreglar una carretera. Porque cuando terminen esos 6 meses de compensación, de plan de empleo, me voy a ir a la calle. No tengo ninguna posibilidad. Pero bueno, y eso no menos sirve ahora... para nada. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y ya termino, es que se potencien esos programas de integración, básicamente dándole la posibilidad a que esas personas ejerzan una actividad que tenga posibles salidas laborales. Porque son también las agencias privadas de empleo las que te dicen que aquellos que les contratan a través de ellos, y para mí no son santos de mi devoción, pero ellos demuestran que aquellos que les contratan prácticamente el 50% luego se quedan. Sí, demuestran evidentemente su valía. Consiguientemente, el problema vuelve a ser el mismo, un problema de gestión. O sea, no funcionamos bien con los recursos que tenemos, nos sale mucho más caro, porque tenemos que triplicar, están actuando sobre la dependencia el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, y sobre la prestación canaria lo que estamos haciendo es soltando dinero y no procurando que esa persona consiga esa caña que le permita luego salir adelante por sí mismo. ¿De acuerdo? Porque los propios trabajadores sociales, en un informe demoledor del año pasado, decían que no cuentan para nada con ellos a la hora de buscar cuáles son las acciones necesarias para que esas personas salgan de la marginalidad y de la exclusión social. Eso es lo que deberíamos reflexionar. Y no simplemente si tenemos más o menos dinero. Yo evidentemente estoy en parte de acuerdo, sobre todo Agustín, con el tema de los recortes. Tienes razón, pero los recortes vienen originados por algo que su partido sabe muy bien de él. Y no hablemos de lo que se dijo y lo que no se ha hecho, incluso no es que no se haya hecho, y en eso asumo la responsabilidad como uno de los representantes del Partido Popular en Arico, sino que se ha hecho lo contrario. Pero en ese sentido el Partido Socialista en su día también se habló de un plan especial para Canarias de 25.000 millones de euros que nunca se vio un duro, y por esa regla de 3 podríamos seguir aquí hablando del tú más, y no es mi manera ni de debatir, ni mucho menos de ir al asunto. Y el asunto es que, como digo en muchas ocasiones y me repito, pasar de las ideas a las acciones, porque así es como al final le podemos dar respuesta a los problemas que tiene la gente. Con respecto a lo que decía Benito, hay un problema importante con la ley de dependencia y no se le está dando respuesta a la gente con el tema de la ley de dependencia. Es más, la ley de dependencia tarda un año, no, tarda tanto que ha llegado a personas o a familiares en este caso la aprobación de
de las ayudas con respecto a la ley de dependencia cuando ya han fallecido, que eso me parece ya lamentable. Con el tema del plan de empleo y los convenios, soy consciente, no, soy realista y lo vivo día a día con los trabajadores de servicios sociales. Claro, es que no se cuenta para nada para ellos, con ellos. Es que al final, digamos, la última opinión con la que se cuenta es del profesional, que está día a día al lado de esos vecinos. Y para mí, y desde aquí hoy públicamente denuncio que el convenio de empleo es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que acabas de decir, Benito. O sea, una persona, estamos hablando de que trabaja 6 meses y después ¿qué? Y luego esos planes de empleo, esos convenios que se están llevando a cabo con el esfuerzo del Gobierno de Canarias, pero sobre todo también de los ayuntamientos, y de los cabildos. También. Los cabildos, porque gracias al cabildo, Es que por ahí apuntaba, Fernando Clavijo, y lo vienen apuntando también otras voces hace tiempo, la necesidad de que pasen a tomar, digamos, la batuta, el testigo, en el tema de las políticas sociales, los cabildos y los ayuntamientos. La descentralización en sentido positivo, ¿no? Claro, porque al final los ayuntamientos, les digo fácilmente cuál es el procedimiento. Se hace una selección en este caso, de las personas que reúnen el perfil que ya marca ese convenio de empleo. Llega a servicios sociales, hace una selección de las personas que tienen allí, pero al final no decidimos nosotros. Decide la INEM en este caso, que hace en base a esos requisitos y a lo que exige el convenio. Y a mí me parece también otra cosa importante, es verdad que estos planes de empleo y estos convenios son para personas de poca cualificación, personas que al final tienen pues, más dificultad que otras a la hora de entrar dentro del mercado laboral, pero yo creo que eso no significa que enfoquemos los planes de empleo a nichos reales de empleo que podemos tener y que sean permanentes. Llámese sector servicio, llámese sector primario, para que haya una continuidad dentro de lo que es el mercado laboral y de que esa persona tenga una oportunidad de que su empleo sea un empleo fijo, no de 6 meses, porque al final no le hemos ayudado, no le hemos sacado del problema. Y abríamos este turno de palabras con Clavijo, ¿no? Y yo creo que Clavijo es una persona que, de esos políticos que yo digo que se ha hecho terrenal, ¿no? Porque, bueno, está siendo una persona más abierta. Terrenal, no, pero yo tengo que decir que ha habido políticos de cualquiera de las formaciones políticas que han estado endiosados, mirando para otro sitio, o sea, no han sido conscientes de la realidad del pueblo, de todos y cada uno de los vecinos, y a su vez darle respuesta a esos problemas. Yo creo que Clavijo está haciendo eso. Sí. Está haciendo eso y creo que es una persona que se ha dado cuenta de la forma para el pacto, ¿eh? Que, pero además es una persona, Juan Carlos, una persona que soy del PP y vengo a pedirle justo. Una persona, lo hizo adrede. En términos taurinos se llama mansear. No. Tengo que decirlo. Y vamos Nos a ver. sentó junto a adrede. Soy del Partido Popular, pero tengo que alabar, pues en este caso, las cosas que, además, hoy leía también acerca de él, que bueno, que él ahora mismo estaba abierto a cualquier pacto de aquí al 2000, voy hasta próximas elecciones. A meterme el papel de Agustín Herrera, Partido Socialista, y que dirían lo siguiente: nos quedamos en la cuneta, pero hemos sido el dique de contención de las políticas austericidas del Partido Popular y somos responsables, hemos cumplido con la ciudadanía. Dios, me lo sé, ¿eh? Es que lo duda, Yo creo que eso es lo que hemos hecho. Contarle a Benito, nada más, que Benito... yo con lo de los planes de empleo coincido contigo, porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y además, si se los das a los alcaldes, sobre todo en épocas ya preelectorales, pues ni te cuento. O sea, ni te cuento. Nosotros lo sufrimos en Arafo en la legislatura pasada, que vinieron justo a finales de abril. Imagínate, yo me miré para uno y para otro y digo, pues se acabó. O sea, tú imagínate, en un municipio chiquitito se acabó, ¿no? Reparte 32 puestos de trabajo. Pero bueno, yo quiero destacar aquí, me lo van a permitir, el trabajo que está haciendo el Cabildo de Tenerife. Con Carlos Alonso enfrente. Ahora. Sí, pero, oye, después... Yo quiero hablar unos mensajes comerciales. Después de publicidad. Dime. No, es que yo tengo que hablar del plan de empleo social, porque es que claro. es mi área. Entonces no me queda más Porque remedio. Si no la consejera... Réplica de Benito.
y Plan de Empleo Social y Andrés del Partido Popular en Arico, De Candy Crush. que está de Candy Crush y de poner aquí la alfombra para el pacto. Me gusta el talante. Volvemos de inmediato aquí en Canal 4 Tenerife, El Grillo.